La Biblia en un año. Día 142. Primer libro de Reyes. Construcción del Palacio Real. Salomón empleó 13 años en construir su palacio, hasta que éste quedó totalmente acabado. Construyó el edificio llamado Bosque del Líbano, de 100 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro y vigas de cedro sobre las columnas. Una techumbre de cedro descansaba sobre el armazón que se había colocado encima de las 45 columnas, 15 en cada hilera. Y había 3 filas de ventanas con celosías, unas frente a otras en grupos de 3. Todas las puertas y ventanas tenían marco rectangular y quedaban ventana frente a ventana en grupos de 3. Levantó también un pórtico con columnas de 50 codos de largo y 30 de ancho, y delante de este, otro pórtico con columnas y un tejadillo por delante. También levantó el pórtico del trono donde administraba justicia, el llamado pórtico de la justicia, con un techo de cedro cubriendo todo el pavimento. La residencia en la que él habitaba, en otro atrio dentro del pórtico, tenía la misma estructura. Construyó también otra residencia con un pórtico semejante para la hija de Faraón, a la que Salomón había tomado como esposa. Todo esto, desde los cimientos hasta las cornisas y desde los muros exteriores hasta el atrio principal, estaba construido de piedras costosas, labradas a escuadra y cortadas con la sierra por delante y por detrás. Los cimientos eran de piedras costosas, piedras grandes de 10 y de 8 codos. La parte de arriba era también de piedras costosas, labradas a escuadra y de madera de cedro. El atrio principal tenía alrededor 3 hileras de piedras labradas y una de madera de cedro, igual que el atrio interior del templo del Señor y que el pórtico del palacio. Las columnas del templo. El rey Salomón mandó traer a Hiram desde Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de padre tirio. Trabajaba el bronce y dominaba la técnica, la ciencia y el arte para realizar cualquier trabajo en bronce. Se presentó al rey Salomón y realizó todos sus encargos. Hizo 2 columnas de bronce, cada una de 18 codos de altura y 12 de circunferencia, su grosor era de 4 dedos y estaban huecas por dentro. Luego fabricó 2 capiteles de bronce fundido para ponerlos sobre las columnas, un capitel tenía 5 codos de altura y 5 el otro. Tejió una especie de red con cadenillas para los capiteles que coronaban las columnas, 7 para un capitel y 7 para el otro. Labró 2 hileras de granadas alrededor de las redecillas para adornar los capiteles que coronaban las columnas, así lo hizo en cada capitel. Los capiteles que coronaban las columnas del pórtico tenían forma de lirio y medían 4 codos. Los capiteles que coronaban las 2 columnas llevaban alrededor, en la parte superior que sobresalía de la redecilla, 200 granadas en hilera, así en uno y otro capitel. Levantó las columnas delante del pórtico del santuario, puso en pie la de la derecha, y la llamó Yaquín, luego puso en pie la de la izquierda, y la llamó Boaz. En lo alto de las columnas quedaba una especie de lirio. Así quedó acabada la obra de las columnas. La gran pila de bronce. Luego fabricó un depósito de metal fundido, de 10 codos de diámetro, perfectamente redondo, y de 5 codos de alto, su circunferencia era de 30 codos. Por debajo del borde lo rodeaban bajorrelieves de frutos, 2 hileras de bajorrelieves fundidos al mismo tiempo que el depósito. Descansaba sobre 12 toros, 3 miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El depósito se asentaba sobre ellos, y estos tenían sus partes traseras hacia adentro. El grosor del depósito era de 1 palmo, y su borde parecía el borde del cáliz de una flor de lirio. Tenía una capacidad de 2000 medidas. Los 10 lavabos de bronce. Hizo también 10 lavabos de bronce, cada uno de 4 codos de largo, 4 de ancho y 3 de alto. Estaban hechos de la siguiente forma. Tenían unos paneles que iban insertados entre molduras. En los paneles que iban entre las molduras había leones, bueyes y querubines, y lo mismo sobre las molduras.
Por encima y debajo de los leones y bueyes había guirnaldas de flores que habían sido repujadas. Cada lavabo tenía 4 ruedas de bronce, con ejes también de bronce, y 4 pies con unos soportes fundidos debajo del aguamanil, cada uno en el lado opuesto a las guirnaldas. La embocadura del lavabo era redonda, de codo y medio, y sobre la embocadura había diversas entalladuras. Los paneles de la embocadura eran cuadrados y no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles, y los ejes de las ruedas unidos al lavabo. Cada rueda tenía codo y medio de altura. Esas ruedas eran como suelen hacerse las ruedas de un carro, con sus ejes, llantas, radios y cubos, pero todo de fundición. Los 4 soportes, en los 4 ángulos del lavabo, habían sido fundidos al mismo tiempo que el lavabo y formaban un cuerpo con él. En la parte superior del lavabo había una especie de círculo de medio codo, y en este punto, los ejes y los paneles formaban un solo cuerpo con él. Sobre las planchas, los ejes y los paneles grabó querubines, leones y palmas, según el espacio de cada uno, y alrededor, guirnaldas de flores. Así fabricó los 10 lavabos, con el mismo molde, la misma medida y la misma forma. Hizo también 10 aguamaniles de bronce, cada uno tenía una capacidad de 40 medidas y medía 4 codos. Puso un aguamanil en cada uno de los 10 lavabos. Después colocó los lavabos, 5 a la derecha del templo y 5 a la izquierda. El depósito de bronce lo colocó al lado derecho del templo, mirando al sur. Riqueza y esplendor del templo. Hiram fabricó también los calderos, los badiles y los aspersorios y concluyó todo el trabajo para el rey Salomón en el templo del Señor, las 2 columnas, las esferas de los capiteles que coronaban las 2 columnas y las 2 redecillas para adornar las 2 esferas que coronaban las columnas, las 400 granadas para las 2 redecillas, las 2 series de granadas en cada redecilla para adornar las esferas de los capiteles que coronaban las columnas, los 10 lavabos y los 10 aguamaniles. Sobre los lavabos, el depósito y los 12 bueyes debajo de él, los calderos, los badiles y los aspersorios. Todos los utensilios que hizo Hiram para el rey Salomón en el templo del Señor eran de bronce bruñido. El rey los mandó fundir en moldes de arcilla en la cuenca del Jordán, entre Sucot y Zaretón. Salomón hizo fundir tal cantidad de utensilios que no podía calcularse el peso del bronce. Salomón hizo también todos los objetos que había en el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponían los panes de la proposición, los candelabros de oro puro colocados delante del Santo de los Santos, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, con flores, lámparas y tenacillas de oro, las copas, los cuchillos, los aspersorios, los incensarios y los ceniceros de oro puro. Los goznes de las puertas de la cámara interior del Santo de los Santos y de las puertas del edificio del templo, también de oro. Quedó completada la obra que realizó el rey Salomón para el templo del Señor. Después Salomón llevó los objetos consagrados por su padre David, la plata, el oro y los utensilios, y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Traslado del arca y dedicación del templo. Traslado del arca de la alianza. Entonces Salomón congregó en Jerusalén ante él a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los cabezas de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, esto es, desde Sión. Todos los israelitas se reunieron en torno al rey Salomón en el mes de Etanim, es decir, el mes séptimo, con motivo de la fiesta. Llegaron todos los ancianos de Israel. Los sacerdotes cargaron con el arca y subieron el arca del Señor, junto con la tienda de la reunión y todos los objetos sagrados que había en la tienda. Lo subieron los sacerdotes y los levitas. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel que se le había unido sacrificaron con él, ante el arca, un número incalculable de ovejas y de bueyes. A continuación los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza del Señor en su lugar reservado, el camarín del templo, el santo de los santos, debajo de las alas de los querubines. De esta forma,
Los querubines con las alas extendidas sobre el lugar del arca protegían desde arriba el arca y sus varales. Como los varales eran muy largos, sus extremos se veían desde el santo delante del camarín, pero no se veían desde fuera. Allí están hasta el día de hoy. Dentro del arca no había nada más que las 2 tablas de piedra que había puesto allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó la alianza con los israelitas al salir estos del país de Egipto. Y cuando los sacerdotes salían del santuario, la nube llenó el templo del Señor. Y los sacerdotes no pudieron permanecer allí ni realizar su sacrificio a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado el templo del Señor. Entonces exclamó Salomón: El Señor ha dicho que habita en la nube oscura. Y yo he construido un templo, morada para ti, un lugar para que habites siempre. Oración en la dedicación del templo. Luego el rey volvió su rostro y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel permanecía en pie. Y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David y cumplió con su mano lo que dijo. Desde el día que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido de entre todas las tribus de Israel ninguna ciudad para edificar en ella un templo, donde estuviese mi nombre. Elegí a David para ponerlo al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David se propuso edificar un templo en honor del nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo a mi padre David: Has proyectado edificar un templo en honor de mi nombre. Y has hecho bien en tener ese proyecto, pero tú no edificarás el templo, sino que será tu hijo, salido de tus entrañas, el que edificará el templo en honor de mi nombre. Y el Señor ha mantenido la palabra que pronunció. Yo he sucedido a mi padre David, me he sentado en el trono de Israel, tal como me lo prometió el Señor. Y he edificado el templo en honor del nombre del Señor, Dios de Israel. Allí he dispuesto un lugar para el arca que contiene la alianza que el Señor estableció con nuestros padres, cuando los sacó del país de Egipto. Luego Salomón se colocó delante del altar del Señor, a la vista de toda la asamblea de Israel, y levantando las manos hacia el cielo dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tú guardas la alianza y la fidelidad con tus siervos que caminan en tu presencia con todo su corazón. Tú mantuviste a tu siervo David, mi padre, lo que le habías prometido. Hablaste por tu boca y cumpliste con tu mano, como se ve en el día de hoy. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste al decirle: No te faltará ante mí un descendiente que se siente en el trono de Israel, pero solo si tus hijos guardan sus sendas, caminando en mi presencia como tú has caminado ante mí. Ahora, Señor, Dios de Israel, que se confirmen tus palabras, las que tú dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿acaso puede Dios habitar realmente en la tierra? Si el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo he edificado. Atiende la oración de tu siervo y su súplica, Señor, Dios mío, escuchando el clamor y la oración que tu siervo pone hoy ante ti. Ten los ojos día y noche atentos a este templo, al lugar del que dijiste: allí estará mi nombre, y escucha la oración que tu siervo te dirige en este lugar. Escucha el clamor que tu siervo y que tu pueblo Israel te presenten en este lugar. Tú lo escucharás en el lugar de tu morada, en el cielo, lo escucharás y les perdonarás. Cuando alguno peque contra su prójimo y pese sobre él un juramento imprecatorio, si el juramento es presentado ante tu altar en este templo, tú escucharás en el cielo. Actuarás y harás justicia a tus siervos condenando al malvado, haciendo recaer su palabra sobre su cabeza, y declarando justo al justo retribuyéndole según su justicia. Cuando tu pueblo Israel caiga ante sus enemigos por haber pecado contra ti, si se vuelve hacia ti, confiesa tu nombre, te suplica y eleva su clamor en este templo, tú escucharás en el cielo, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo harás volver a la tierra que diste a sus padres. Cuando se cierre el cielo y no haya lluvia porque hubiesen pecado contra ti, si rezan en este lugar y confiesan tu nombre, y se convierten de sus pecados al ser castigados, tú escucharás en el cielo, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, les mostrarás el buen camino por el que han de ir, y concederás la lluvia sobre la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando le cerque su enemigo en alguna de las ciudades, cuando haya cualquier plaga o enfermedad, toda oración y toda súplica que haga cualquiera perteneciente a tu pueblo Israel, al reconocer la plaga de su corazón y extender sus manos hacia este templo.
Tú escucharás en el cielo, lugar de tu morada, perdonarás y actuarás. Retribuirás a cada uno según su conducta, pues conoces su corazón, ya que solo tú conoces el corazón de todos los hombres. Así te temerán todos mientras vivan sobre la tierra que diste a nuestros padres. Incluso el extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, cuando venga de un país lejano por causa de tu nombre, pues se oirá hablar de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, cuando venga y rece en este templo, tú escucharás en el cielo, lugar de tu morada, y obrarás según todo aquello por lo que clame a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan tu nombre, te teman lo mismo que tu pueblo Israel. Y sepan que tu nombre es invocado, en este templo que yo te he edificado. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú lo envíes, si te imploran vueltos hacia la ciudad que has elegido y al templo que he edificado en honor de tu nombre, tú escucharás en el cielo su súplica y su clamor, y les harás justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te irrites contra ellos y les entregues en manos del enemigo que los lleve cautivos a su país, lejos o cerca, si estando en la tierra a la que han sido conducidos, recapacitan en su corazón y se convierten, y claman a ti en su cautividad diciendo: hemos pecado, hemos obrado mal, somos culpables, si se convierten a ti con todo su corazón y toda su alma en el país de sus enemigos al que fueron conducidos, y te suplican vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que te has elegido y al templo que yo he edificado en honor de tu nombre. Tú escucharás su súplica y su clamor en el cielo, lugar de tu morada, y les harás justicia. Perdonarás a tu pueblo lo que pecó contra ti, y todas las rebeldías con las que se rebelaron contra ti, y les concederás misericordia por parte de quienes los llevaron cautivos, que se apiadarán de ellos. Porque son tu pueblo y tu heredad, a los que tú sacaste de Egipto, de en medio de un horno de hierro. Tus ojos estarán atentos al clamor de tu siervo y al clamor de tu pueblo Israel. Les escucharás en todo lo que te pidan. Tú los separaste para ti como heredad de entre todos los pueblos de la tierra, tal y como hablaste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, Señor, Dios mío. Bendición sobre el pueblo. Cuando Salomón terminó de elevar al Señor todas estas oraciones y súplicas, se levantó de delante del altar del Señor, donde había estado de rodillas con las manos extendidas hacia el cielo. Puesto de pie, bendijo a toda la asamblea de Israel con fuerte voz diciendo: Bendito sea el Señor que ha concedido tranquilidad a su pueblo Israel tal como había prometido. No ha fallado ni una sola de cuantas cosas buenas prometió por medio de su siervo Moisés. Que el Señor, Dios nuestro, esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres. Que no nos abandone ni se aleje de nosotros. Que atraiga hacia Él nuestros corazones para que caminemos en todas sus sendas y guardemos sus mandamientos, leyes y normas que dio a nuestros padres. Que estas palabras mías con las que he clamado al Señor lleguen, de día y de noche, al Señor, Dios nuestro, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel en todo tiempo, de forma que todos los pueblos de la tierra conozcan que el Señor es Dios y no hay otro. Que el corazón de ustedes sea íntegro para el Señor, Dios nuestro. Que caminen según sus preceptos y que guarden sus mandatos como el día de hoy. Dedicación del templo. El rey, y todo Israel con él, ofrecía sacrificios ante el Señor. Salomón ofreció sacrificios pacíficos inmolándolos al Señor, 22,000 de ganado mayor y 120,000 de ganado menor. Y el rey y todos los israelitas dedicaron el templo al Señor. Aquel día el rey consagró el centro del atrio que está delante del templo del Señor, pues allí hizo el holocausto, la oblación y la ofrenda de las grasas de los sacrificios pacíficos, ya que el altar de bronce que había delante del Señor era demasiado pequeño para contener el holocausto, la oblación y la ofrenda de las grasas de los sacrificios pacíficos. En aquella ocasión, Salomón y con él, todo Israel, una enorme asamblea reunida desde la frontera de Hamat y desde el río de Egipto, celebraron fiesta ante el Señor, Dios nuestro, durante 7 días. Al 8º día despidió al pueblo, ellos bendijeron al rey, y alegres, marcharon a sus tiendas con el corazón lleno de gozo por todos los bienes que el Señor había concedido a su siervo David y a su pueblo Israel. Salmo 136. Letanía de alabanza al Señor, Creador del mundo y Redentor de Israel, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo con sabiduría los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afirmó la tierra sobre las aguas, porque es eterna su misericordia. Él hizo las grandes lumbreras, porque es eterna su misericordia, el sol para regular el día, porque es eterna su misericordia, y la luna y las estrellas para regular la noche, porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de en medio de ellos, porque es eterna su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él partió el mar rojo en dos, porque es eterna su misericordia, e hizo pasar por medio a Israel, porque es eterna su misericordia, y hundió en el mar rojo al faraón y su ejército, porque es eterna su misericordia. Él condujo a su pueblo por el desierto, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes potentes, porque es eterna su misericordia, y dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia, a Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia, y a Ag, rey de Basán, porque es eterna su misericordia, y dio sus tierras en heredad, porque es eterna su misericordia, en heredad a Israel, su siervo, porque es eterna su misericordia. Él, en nuestra humillación, se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia, y nos libró de nuestros adversarios, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los cielos, porque es eterna su misericordia. Juan. Jesús enseñando en el templo clamó: Me conocen y saben de dónde soy, en cambio, yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado, a quien ustedes no conocen, es veraz. Yo lo conozco, porque de él vengo y él mismo me ha enviado. Intentaban detenerle, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su hora. Jesús debe volver al Padre. Muchos de la multitud creyeron en él y decían: Cuando venga el Cristo, hará más signos que los que hace éste. Al oír los fariseos que la multitud comentaba esto de él, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prenderle. Entonces Jesús les dijo: Aún estaré entre ustedes un poco de tiempo, luego me iré al que me ha enviado. Me buscarán y no me encontrarán, porque donde yo estoy ustedes no pueden venir. Se dijeron los judíos: ¿A dónde se irá este que no podamos encontrarle? Se irá tal vez a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significan estas palabras que ha dicho: me buscarán y no me encontrarán, y donde yo estoy ustedes no pueden venir? En el último día, el más solemne de la fiesta, estaba allí Jesús y clamó: Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba quien cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Se refirió con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Diversos pareceres sobre Jesús. De entre la multitud que escuchaba estas palabras, unos decían: Este es verdaderamente el profeta. Otros: Este es el Cristo. En cambio, otros replicaban: ¿Acaso el Cristo viene de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Se produjo entonces un desacuerdo entre la multitud por su causa. Algunos de ellos querían prenderle, pero nadie puso las manos sobre él. Volvieron los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿Por qué no lo han traído? Respondieron los alguaciles: Jamás habló así hombre alguno. Les replicaron entonces los fariseos: También ustedes han sido engañados. ¿Acaso alguien de las autoridades o de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente, que desconoce la ley, son unos malditos. Nicodemo, aquel que ya había ido antes a donde Jesús y que era uno de ellos,
Les dijo. ¿Es que nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo oído antes y conocer lo que ha hecho? Le respondieron. ¿También tú eres de Galilea? Investiga y te darás cuenta de que ningún profeta surge de Galilea. Y se volvió cada uno a su casa.